doctrina, las enseñanzas, hermano. Una enseñanza, un tema, hermano, siempre nos lleva a otro tema, ¿verdad? Es como eslabones de una cadena, digo yo, ¿verdad? La doctrina, hermanos, que todos van de la mano, todos van, son iguales. Ustedes los eslabones de una cadena son iguales, hermano, ¿verdad? Todos van, hermano, en el mismo sentido, hermano, en el mismo tamaño, en la misma forma, y así es la doctrina, la palabra de Dios. Y el miércoles pasado, ¿quién se recuerda, hermanos, qué hablamos el miércoles pasado? El misterio de las aguas. El misterio del agua, o de las aguas, el misterio del agua, ¿verdad? Y en la Biblia hay varios misterios, ¿verdad? ¿Usted se recuerda? Lo hemos hablado siempre, ¿verdad? ¿Qué es un misterio, hermanos? Es cuando Dios revela algo. Deuteronomio 29, hermanos, dice que las cosas ocultas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, hermano, un misterio, y la Biblia habla de varios misterios, es algo que Dios ha revelado. Es algo, hermanos, que Dios reveló, pero no a todos. Cuando el Señor hablaba parábolas, porque no quería que todos entendieran, solo ciertas personas entendieran. Entonces, la Biblia cuando habla de misterios, hermanos, está el misterio de la piedad, está el misterio de la iniquidad, está el misterio de Israel, está el misterio de hablar en lenguas, está el misterio, hermano, de Cristo y la iglesia en forma de matrimonio, ¿verdad? Está el misterio, hermano, del águila volando. Una vez vimos ese tema, ¿no? El misterio del águila volando, ¿verdad? Cuando alza vuelo y el de arriba dice, ¡ay, ay, ay! Un águila con la cola manchada de sangre, dice una versión. Amén. Entonces son diferentes misterios. Y el miércoles pasado hablamos del misterio del agua, hermano. Pero me impresionó mucho, hermanos, el domingo. ¿Qué hablamos el domingo, hermanos? ¿Quién se recuerda que hablamos el domingo pasado? Los juicios de Dios, ¿verdad? Pero me llamaba mucho la atención este pasaje. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entonces, el domingo hablamos de los juicios, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros, hermano, dice que está establecido que muramos una sola vez. Y después de esto vamos a ir al juicio. Después de que la persona muere, mi hermano, queda en un estado, el espíritu con Dios, el cuerpo en la tierra, en el polvo, pero el alma queda en un lugar intermedio, esperando ¿qué, hermano? El juicio. ¿Cuál juicio? Ya lo vimos el domingo, ¿verdad? El trono blanco o el tribunal de Cristo, ¿verdad? Y también el tribunal del Espíritu Santo. Pero, hermano, yo marco lo que quiero que usted resalte, que se le resalte en su vista, y que dice que mueran una sola vez. Yo no sé usted, hermano, pero yo cuando veo eso, hermano, lo primero que salta a mi vista, hermanos, es qué pasó con los que en la Biblia resucitaron. Porque si murieron, o más bien, si resucitaron, es porque murieron. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Si está establecido para el hombre que muera una sola vez. O sea, no hay reencarnación. Una sola vez. ¿Qué pasó con los que resucitaron, hermano? Que Cristo resucitó. Vea la lista, hermano. Algunos. Resurrecciones en la Biblia. Lázaro, el amigo de Jesús. Nuestro amigo Lázaro. Eutico, ¿verdad? Que se unió porque era tico, ¿verdad? Lo resucitó Pablo. Obviamente Jesús resucitó, ¿verdad? Si Jesús no resucitó, van a seguir nuestra fe. La hija de Naín, hermano, la que el Señor tocó el pelo. La hija de Jairo, hermano, la que el Señor dijo, Talita Cumi, ¿verdad? Niña, a ti te digo, ¿verdad? Levántate. El hijo de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Que lo resucitó Elías. El hijo de la Sunamita, que lo resucitó Eliseo. Tabita o Dorcas, que la resucitó Pedro. El hombre, hermanos, que cayó en la tumba de Eliseo, hermanos, y dice que tocó los huesos de Eliseo y resucitó, ¿verdad? Los santos del Antiguo Testamento dicen que van a resucitar. Los dos testigos del Apocalipsis dicen que ellos lo van a matar, hermanos, y van a resucitar. Y claramente la resucitación final, o resurrección más bien, final. Pues, ¿qué hacemos con todos estos, hermanos? Entonces, claramente, eso es un
misterio, aunque este no es el tema. Pero hay un misterio en la muerte. Mateo 9:24. Y les dijo: apartaos, porque la niña que dice no está muerta, sino que la niña duerme. Y se burlaban de él. Se burlaban de Jesús. Se burlaban de Jesús. Entonces, claro, hermano, ahí me llama mucho la atención, ¿verdad? ¿Qué pasaba que hablábamos un día de esto, verdad? ¿Y dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde que los padres durmieron, no dice que los padres murieron, dice desde que los padres durmieron, vienen diciendo: el Señor dice que viene, y dice que Cristo viene, y nada que viene. Mis abuelitos murieron, mis tíos, mis tías predicaban eso y murieron. Desde los días de que los padres durmieron. Entonces se burlaban también. Se burlaban de Jesús y se burlaban del arrebatamiento, ¿verdad? Pero hermanos, no sé si les llama la atención que Jesús decía, lo vimos el domingo, ¿verdad? Jesús decía: esta niña no está muerta. Y todos en la casa lloraban. Hubo un alboroto en esa casa, hermano. Mandaron a llamar a Jesús. Jesús llegó, hermano, y Jesús lo que hizo fue, hermanos, echar a todos, sacar a todos. Los sacó de la casa. Dios no está de acuerdo con el desorden y con el alboroto, hermano, mucho menos con las burlas. Entonces de una vez él dijo: no, sáquenme a todos. No voy a resucitar a esta niña si no me ordenan la casa. No voy a resucitar a esa niña, no voy a hacer el milagro si no me ordenan la casa. Es muy importante tener la casa en orden. Como dijeron aquel hombre: ordena tu casa porque morirá, ¿no? Y la ordenó, le dieron 15 años para... ¿Qué clase de desorden, ¿no? Le dieron 15 años para ordenarla. Entonces hubo un tumulto ahí en la casa, hermanos. El Señor los sacó, hermanos, y al cuarto solo entró Pedro, Jacobo y Juan. Los otros, hermanos, incluido Judas, los dejó afuera. Y en el cuarto, hermanos, en la intimidad, como diciendo: hay cositas, hermanos, los trapitos sucios se lavan dentro de la casa. Hay cositas, hermanos, que es mejor a puerta cerrada, ¿verdad? Como aquella viuda, hermanos, que Dios la bendijo con las tinajas, con el aceite, ¿verdad? A puerta cerrada con sus hijos, ¿verdad? Y dice que Dios hizo el milagro. Varias cosas que podemos ver ahí, hermano, pero Él dijo: la niña que ustedes están llorando porque ustedes creen que murió, no murió, ni andaba de parranda tampoco, ¿verdad? Duerme. Ahora vea este otro pasaje, hermanos. Primera de Reyes 2:10. Y durmió David. O sea, la Biblia lo que quiere decir es: y murió David. Porque vean lo que dice: durmió David con sus padres. ¿Y qué dice? Y fue sepultado. O sea, ¿por qué murió? Pero la Biblia no dice que murió, la Biblia dice: durmió. Amén, ¿no? Entonces, qué tremendo, hermano, porque cuando Jesús murió, dice que Él expiró. Él dijo: consumado es, entregó el Espíritu, o más bien el Espíritu ya estaba. Dios, Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Y dice, hermano, que ahí, hermano, Él entregó el Espíritu, o sea, murió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué pasó? Hermano, inmediatamente dice la Biblia que el velo fue rasgado en dos, de arriba a abajo. ¿Qué más pasó? Hermano, dice que se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros. Hermano, tal vez alguien que me lo busque, tal vez Dennis que me lo busque por ahí. Se abrieron los sepulcros. Y dice la Biblia: y muchos de los santos, así dice, muchos de los santos que habían dormido, ¿qué dice? Salieron de sus sepulcros, se le aparecieron a muchos. Pero hermanos, ¿qué tremendo? Porque dice santos que habían dormido, o sea, no dice que habían muerto. Por eso te decía, es un misterio, hermanos. Es un misterio la resurrección. Amén. Ahora claro que dice Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, Esteban clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? No dice que murió, ¿qué dice? Durmió. Vean este otro pasaje para reforzar lo que estamos diciendo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, no de los que mueren, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sí me van a entender, hermano? O sea, con todo esto lo que estamos diciendo, hermanos, es que cuando la Biblia habla de que nosotros, hermanos, los que una vez aceptamos a Cristo, nosotros no
dormimos. Por eso es el misterio de la muerte. ¿Lo encontraste, Denis? Sí, es Mateo 27, 52 y 54. Mateo 27, 52 y 54. Ajá, ¿qué dice, papá? Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Ahí está. Y muchos, ¿cómo es? Cuerpos de santos. Cuerpos de los santos que habían dormido. ¿Sí van a entender, hermano? Ajá, sí, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Las apariciones. Las apariciones. El tema es la doctrina de las apariciones. Pero bueno, lo que quiero quedar es que dice que muchos cuerpos de los santos que habían dormido. Entonces, tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Qué dice? Acerca de lo, o sea, no podemos ignorar eso. Cuando la Biblia dice que no podemos ignorarlo, es que no podemos ignorarlo. Dios pasa por alto la ignorancia, el conocimiento no, el desconocimiento no. Mi pueblo por eso, porque le faltó conocimiento, pero la ignorancia, hermano, Dios sí la pasa por alto. Pero aún así, dice, no ignoréis esto acerca de los que duermen. ¿Dónde estábamos? Ya vimos el Esteban. Ok, ahí estamos. Primera de Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. A los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos. ¿Qué es eso, hermanos? No vamos a adelantar, no vamos a ganarles el puesto, el lugar, por decirlo así, no nos vamos a anticipar a los que durmieron. No dice los que murieron, dice los que durmieron. Entonces, el misterio de la muerte. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertar. Pero había muerto. Para los ojos humanos, Lázaro había muerto, Lázaro murió. Usted le pregunta a cualquier persona y Lázaro murió. Pero para el Señor y para la palabra, hermanos, él no murió, él durmió. De hecho, cuando el Señor dijo esto, voy a ir a despertarlo, aquellos hermanos, los discípulos, hermanos, se pusieron a hablar entre ellos y, bueno, si está dormido, entonces es de que el Señor llegue y lo sane, ¿verdad? Pero inmediatamente Jesús dijo, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Pero aquí, Él les dijo: Lázaro duerme. Entonces, ¿sí entendemos la relación que hay entre la muerte y el dormir? Pues usted sabe, hermanos, un paréntesis doctrinal. Usted sabe que los que nacemos 2 veces, solo morimos una sola vez. Pero los que nacen solo una vez, van a morir 2 veces. Una, la muerte natural, y la otra, lo que la Biblia conoce como la muerte segunda. La segunda muerte. La muerte segunda, donde dice que el Señor va a agarrar a la muerte y al Hades y los va a enviar, hermano, al lago de fuego, que arde como azufre por una eternidad, por los siglos de los siglos. Esa es la muerte segunda. Entonces, gracias a Dios nosotros, hermano, que ya nacimos de nuevo. Sí, ya nacimos de nuevo, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando aceptamos al Señor, cuando aceptamos a Cristo, dice: somos nueva criatura. Dice la Biblia, hermanos, en Juan 3, que de cierto te digo, que si no naces de nuevo por segunda vez, no puedes ver el reino. Te bendito Dios, hermano, porque nosotros, vuelvo y repito, nacimos 2 veces. Una, cuando salimos del vientre de nuestra mamá, el día de tu cumpleaños. El día que tú cumples años, tú celebras que naciste por primera vez. Yo no sé si usted se recuerda, hermanos, pero yo sí me recuerdo el día que yo le entregué mi vida al Señor. Yo sí me recuerdo el día que yo hice la oración de fe. Yo sí me recuerdo el día que yo me arrepentí de mis pecados, hermano, y le entregué mi vida junto con mi esposa. Cuando éramos en ese tiempo, sí, éramos esposos, le entregamos nuestra vida al Señor juntos los dos, cerquita de Dios. Será lo que se llama.
Puntos. Le entregamos la vida al Señor. Yo me recuerdo la fecha, 8 de septiembre de 1998. Yo soy bueno para las fechas. Si usted pregunta, la pastora no es muy buena para las fechas, yo sí soy muy bueno para las fechas. Yo me recuerdo hasta el primer día que lo vi. El primer día en que le di el primer beso. El día que nos hicimos novios. El día que nos casamos. Yo me recuerdo. Pero no solo eso, hermanos. Recuerdo muchas fechas cuando creamos los ángeles, cuando nacieron mis hijos, obviamente, ¿verdad? Muchas fechas. Pero gracias a Dios yo recuerdo, hermanos, el día que yo nací por segunda vez. Entonces, nací por segunda vez un 8 de septiembre del año 98. Entonces, eso quiere decir que yo voy a morir solo una vez. Solo una vez nada más. Porque ya no voy a la muerte segunda. Te vuelvo a repetir, los que nacimos 2 veces, morimos solo una vez. La muerte natural, que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Para los que nacimos 2 veces, pero el que solo ha nacido una vez y nunca ha nacido espiritualmente, nunca le ha entregado su vida al Señor, hermano, tendrá que morir naturalmente y en la muerte segunda. ¿Estamos claros ahí, verdad? ¿Estamos claros? Por eso les digo, es un misterio la muerte. Es un misterio la muerte. Como dice aquella canción, ¿verdad? No moriremos, sino que viviremos para contar las obras del Señor. Algo así dice la canción, ¿verdad? Hay un pasaje, hermanos, que se hablaba mucho en pandemia, ¿verdad? Cuando estaba, hermano, que muchas muertes, ¿verdad? Y caerán 1000 y 10.000, ¿verdad? Y a ti no llegarán, y un montón de pasajes. Pero me recuerdo de un pasaje que, por lo menos a mí se me hizo rema. Creo que es Romanos, que dice: porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos y para Él somos. Tal vez alguno hubiera pasado, era un poquito conformista, pero hermanos, en ese tiempo, el tiempo de pandemia, hermano, cuando se escuchaba las noticias, se escuchaba un montón de personas que morían. Y a veces aquí nos jactamos, ¿verdad? Que ninguno se nos murió aquí, gracias a Dios, ninguno se nos murió. Pero hermanos, hubieron iglesias donde mucha gente murió. En nuestra misión murieron muchos pastores. 50 y cuántos somos, digo, como 53 pastores de la misión. Claro, son un montón, ¿verdad? Y ovejitas, un montón de ovejas. Pues tampoco podemos decir, en Naranjo ninguno se murió, ¿no? Gracias a Dios ninguno se murió, hermano. Pero, por eso ese pasaje, sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos, para Él somos. Amén, hermano. Pero vuelvo y repito, es un misterio la muerte. Es un misterio la muerte. Ya vimos que está la muerte primera y está la muerte segunda. Pero hermanos, la Biblia habla de diferentes tipos de muerte. Diferentes tipos de muerte. Y para los que anotan, yo sé que les gusta anotar rápidamente, hermanos, la muerte la muerte física, la que estamos hablando, ¿verdad? La muerte física, que es cuando una persona se muere y la entierran, ¿verdad? O la creman, ahora que está de moda la cremación, ¿verdad? Es la separación del cuerpo y el espíritu. El espíritu vuelve a Dios, el cuerpo queda aquí en la tierra, lo entierran en el cementerio, o lo creman, y el alma, ya hablamos, ¿verdad? Génesis 35, 18, y aconteció que al salírsele el alma, porque murió, entonces se le salió el alma al cuerpo, murió. Llamó su nombre Benoni, no, su padre le puso Benjamín, todos sabemos eso, pero me llama la atención que dice que al salirse el alma, pues murió, así lo dice, entre paréntesis, lo dice la Biblia. Entonces claramente es cuando una persona muere físicamente, su cuerpo queda sin vida, pero su espíritu y su alma continúan existiendo, pero no en esta dimensión, en otra dimensión. ¿Sí van a entender? El cuerpo muere físicamente, pero el espíritu y el alma, hermanos, continúan existiendo en este lugar de reposo que estamos hablando. Pero esa es la muerte física. La muerte espiritual es la separación del hombre con Dios o de Dios. Cuando Adán pecó, esa relación que tenían en el huerto, hermanos, que dice que el Señor llegaba en el fresco del día, así dice, y hablaba con Adán y Eva, hablaba, hermanos, como un amigo, hablaba. Esa relación se perdió por causa del pecado.
Esa es la muerte espiritual. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Estamos hablando del misterio de la muerte, ¿no? Ese no es el tema, hermanos, es una introducción. Pero capaz que aquí lo vamos a quedar. Vamos a ver. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es una muerte espiritual, la separación de Dios. Después me repito, desde el pecado original, hermano, en el jardín del Edén, ¿verdad? Desde ahí, hermanos, se experimentó el hombre, hermanos, y nos arrastró a nosotros la separación con Dios, hasta que nacemos por segunda vez y empezamos una relación, no una religión, una relación estrecha con Dios, por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de congregarnos, hermanos, por medio del ayuno, por medio de una relación con Dios. Esta muerte, hermanos, afecta la relación con Dios, pero que es únicamente reconciliada por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio de aceptar a Cristo se reconcilia nuevamente ese vivir espiritualmente. 3, ya lo vimos, ¿verdad? La muerte segunda o la segunda muerte, ¿verdad? Es la separación definitiva de Dios para aquellos que no reciben la salvación, los que no nacieron de nuevo, los que no aceptaron a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador personal, no nacieron espiritualmente, no nacieron de nuevo, ¿verdad? Entonces hay una separación eterna con Dios. Apocalipsis 2:11, que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las 7 iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, que es la muerte eterna, un estado lejos, eterno de la presencia de Dios, en el lago de fuego que arde con azote, que está mencionado en Apocalipsis. Amén, hermanos. La 4, la muerte al yo, lo que hemos hablado siempre, ¿verdad? Tenemos que venir al altar, tenemos que morir. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Y nosotros somos trigo, tenemos que caer a tierra y morir. La muerte al yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Así mismo, hasta el demonio, no sabemos el pasaje. En la muerte, dejar de lado el ego, el egocentrismo, el orgullo, la vanidad que a nada lleva, los deseos carnales, las concupiscencias, lo que me atrae, lo que me seduce, y vivir una vida en santidad entregada a Dios. Esa es la muerte al yo. Esa es la muerte al yo. Es un proceso, obviamente, ¿verdad? Todos los días, Pablo decía, todos los días muero, todos los días muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es un proceso diario, de ir muriendo poco a poco. No es fácil, pero a eso vamos. Y hay que ser crucificado. ¿Usted ha escuchado a aquel hermano que dice: ¡Ey, pastor, me bajé de la cruz! ¿Cuándo te subiste? Me dijo, ¿cuándo te subiste? Le decía uno cuando alguien salía con eso. ¿Qué se ocupa para estar crucificado, hermanos? ¿Qué ocupaba el Señor Jesús para estar crucificado? Sí, el poder de Dios, obviamente, su voluntad, su deseo. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo pongo mi vida por ustedes. Entonces, él por sus fuerzas, hermano, y el poder de Dios que habitaba en él pudo mantenerse en la cruz, espiritualmente hablando. Pero naturalmente hablando, hermanos, ¿qué elemento hacía, hermanos, que él estuviera pegado a la cruz? Para tratar de entender. ¿Los qué? Qué lindo, hermanos, aquí lo dijeron también, los clavos. Se ocupaban clavos, ¿no? Los clavos de mis manos, los clavos en mis pies. Mínimo 3 clavos, ¿no? Por más que eso enseña la tradición, 3 clavos. Ahora bien, los clavos hacían que Jesús estuviera pegado a la cruz. ¿Qué va a hacer que nosotros estemos pegados a la cruz para decir: con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Qué ocupamos? Clavos. Un montón pasó, clavos un montón en la casa. Hasta clavos de olor pasó también para la comida, para el arroz con leche. ¿Qué son los clavos en la Biblia?
Dice, los clavos bien hincados, buscaba así, clavos bien hincados. Los clavos bien hincados son las enseñanzas de un maestro dadas en las congregaciones, enseñanzas dadas por un pastor. Algo así dice, parafraseando, no me lo sé de memoria. Los clavos bien clavados son las enseñanzas de los maestros de las iglesias, de las congregaciones, dadas por un pastor. Entonces, ¿qué son los clavos? Las enseñanzas apostólicas. Nosotros agarramos las enseñanzas de nuestros apóstoles, el apóstol Sergio, el apóstol Juan, el apóstol... ¿sí? Vamos los martes a Tibás. ¿A qué vamos a Tibás, hermano? Vamos y traemos clavos y los traemos aquí y los empezamos a clavar, a clavar. Las recibimos del apóstol, hermano, y las clavamos aquí. ¿Qué es lo que dice? Es en Eclesiastés 12:10. Eclesiastés 12:10, para los que no Las 12. Dice, bueno, va a leer el 12. Las palabras de los sabios son de los sabios son los apóstoles. Ajá. Son como aguijones. Aguijones o clavos. Ajá. Y como clavos hincados. Hincados, perdón, clavos hincados. No es que se hincan los clavos, es que están bien clavados, dicen otras versiones. Ajá. Como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. De los maestros de las congregaciones, de las iglesias, dadas por un pastor. Entonces, que nosotros como pastores tenemos que ser maestros. Yo a los miércoles me gusta, hermano. Los miércoles me gusta, hermanos, porque enseñamos, hermanos, usted aprende, hermanos, y yo me pongo el overol de maestro, hermanos, para enseñar lo que una vez recibí y lo que estamos recibiendo de nuestro apóstol. Son clavos que venimos aquí a martillarnos para entender, ¿verdad? ¿Y cómo se martilla, hermano? Espiritualmente hablando. ¿Qué es la palabra? Martillo. No es mi palabra como fuego y como martillo que golpea la roca. Entonces, hermano, para decir que estamos justamente crucificados, que estamos crucificados con Cristo, hermano, lo que nos va a sostener ahí son los clavos, la palabra. Y los martillazos, hermano, que tengamos que pegar. ¿Sí me voy a entender, hermano? ¿Cuántos quieren estar con Cristo crucificados? Tenemos que amar la palabra. Tenemos que amar la palabra. Definitivamente. Para estar clavado en la cruz, hermanos, tenemos que amar los clavos y los martillazos, hermano, que a veces no es fácil, ¿no? ¿Cómo se clava un clavo, hermanos? De un solo. Usted lo pone y de un solo para adentro, ¿no va? ¿A cómo? Golpes. No sé cuántos, 3, 4, 6, 7 golpes. Depende del clavo y depende de la madera. Ah, Daniel, usted que es experto, hermano. El Palacio Espíritu que trabaja en eso. Este bandido que es gusta. Bandido no, este hermano. Creo que corregí esa frase. Este hermano. Que son traviesos, que son MacGyvers. No, usted no agarra un clavo de un solo martillazo, hermano. Entonces, eso es la palabra, hermanos. Tenemos que darle y darle y darle y darle y darle. Otra vez esa palabra, pastor. Otra vez tenemos que darle. Eso es lo que nos va a mantener pegados a las cosas. Muriendo a nosotros mismos. Denme un aplauso al Señor. La muerte a las obras muertas. Número 5. Dejar de hacer actos que parecen buenos en lo externo o en lo exterior, pero que están vacíos de propósito espiritual o realizados sin fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice que las obras sin fe son obras muertas. Es una muerte. Porque ya lo que dice Hebreos 6:1. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios. Amén, hermano. Tenemos que morir a eso. Dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero me llama mucho la atención ahí, dice, dejar de hacer actos que parecen buenos. Y lo hemos hablado con algunos hermanos. Dejemos de hacer cosas buenas porque parecen malas. Y eso es muy típico. De que hacemos cosas, hermano,
mal. Siervo inútil, le dijeron aquel, ¿verdad? Siervo inútil somos. Siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque solo hacemos lo que nos mandaron a hacer. Tenemos que dar más. Tenemos que dar la mitad extra. Amén, hermano. Pero volviendo al tema, esto fue como un paréntesis ahí. De que en verdad hay misterio, ¿no? Y que son diferentes tipos de muerte. Diferentes tipos de muerte. Pues entonces la pregunta es que la Biblia dice que no existe la muerte para los que una vez aceptamos a Cristo, que cuando nosotros nos vamos de esta dimensión terrenal, hermano, donde nuestro alma sale de nuestro cuerpo, o donde nosotros, hermano, dejamos de respirar, dejamos de vivir físicamente, pasamos a otra dimensión espiritual, esos no morimos, esos no dormimos. Entonces hay que ver, hermanos, los que duermen en la Biblia. ¿Cuántas personas durmieron en la Biblia? Como en un reposo, ¿verdad? No estoy hablando de un dormir como el dormir de Sansón, ¿verdad? Que Sansón lo durmieron en las piernas de Dalila, hermanos, y le volaron las trenzas, ¿no? Le volaron las trenzas, le quitaron la unción y la cobertura, el poder de Dios sobre él, ¿verdad? Vea este que durmió, el primero en la Biblia. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y lo casaron, ¿no? Entonces a veces vacilamos, ¿no? En la reunión de matrimonio, ¿no? Que para que lo casaran a Adán, hermano, lo tuvieron que volver, ¿no? A muchos los tuvieron que volver para casarlo, ¿no? Hizo caer un sueño. ¿Qué clase de anestesia pudo haber sido esa, hermano? Y mientras estaba rendido, iba a decir en los brazos de Morfeo, pero no tampoco, dormido, ¿no? Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Pero dice, hermanos, que hizo caer un sueño profundo sobre Adán. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué lo anestesiaron de esa manera? Una anestesia espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque tenía que haber una cirugía divina, una cesárea divina, como pasó con María. Paréntesis doctrinal, usted sabe que es María, la Virgen María, ¿verdad? Ella, hermanos, cuando daba luz, tuvo que dar la luz a Jesús, ella tenía que seguir siendo virgen hasta que conoció íntimamente a José y le nacieron más hijos. Eso dice la Biblia. Pero si Jesús, el bebé, el niño Jesús, si Jesús tenía que nacer, salir por un parto vaginal, hablemoslo así, el himen, la telita, hermanos, de la virginidad de María se hubiera perdido. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué intervino Dios en Adán? Para que no muriera desangrado, para que no perdiera sangre. Porque en ese tiempo no había hospitales, no había oncologistas, no había quirófanos. Una intervención espiritual, una cirugía espiritual, una cesárea espiritual. Porque María tenía que seguir siendo virgen. ¿Sí me va a entender, hermanos? Para eso tuvieron que dormir. Para eso tuvieron que dormir. ¿Quién más murió de la Biblia? Adán para darle una esposa, ¿verdad? ¿A quién más? Abraham, hermanos, cuando le prometieron la tierra prometida. Jacob dice que él durmió, hermano, puso su cabeza, hermano, y de cabecera una roca, una piedra. Y vio una escalera, y ángeles subían y ángeles bajaban. José, Daniel, pues se dormían, hermanos, en la Biblia. Salomón, para obtener, hermanos, revelación de Dios, sueños de Dios, ¿verdad? O en el caso de Salomón, para darle sabiduría. Amén, hermano. Pero volviendo al tema, y el tema es el misterio de la transformación. Porque hasta estas alturas del partido está establecido que nosotros todos vamos a morir, ¿cierto o mentira? Eso dice la Biblia. Y eso dice el mundo. ¿Eso dice la gente o no?
películas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas dos cosas seguras que dicen en el mundo, dichos del mundo? ¿Ah? La muerte y la otra, Hacienda. Así se lo digo, ¿verdad? Hay dos cosas seguras, Hacienda y la muerte. Sí. Si no me crees, nunca ves una película, hermano, ¿conoces a Joe Black? Ahí hablan de esa frase. Donde Joe Black, hermano, es la muerte, hablando de la muerte, ¿verdad? Pero bueno, no es doctrina, es una película entretenida. Pero a estas alturas del partido, hermanos, está establecido para todos nosotros que muramos una sola vez. ¿Cierto? Pero, ¿usted ha escuchado ese dicho que dice, una cosa está segura, la muerte? O otros dichos que dicen, para ahí vamos todos. Tarde que temprano, ese día llega. Cuando nacimos, decía el papá, Dios puso una rayita cuando nacimos y una rayita cuando morimos, y esa raya nadie la pasa. Que lo que no mata es el rayo, la raya. Lo que no mata es el rayo, esa raya. Aunque la pelada esté para el perro, ni aunque se meta el cafetal, ¿verdad? Y usted ha visto, hermanos, cómo hay accidentes trágicos, hermanos, y la persona no murió. Y usted dice, no, así no le tocaba. En cambio, una persona, hermanos, que se resbala, se cae, se golpea la cabeza, murió, ese día le tocaba, ¿cierto? Eso nos enseñó el mundo. Eso nos enseñaron, hermano. Que todos, hermano, vamos a morir. Que a todos nos va a llegar la hora. Que todos en algún momento vamos a estirar la pata. Eso ha dicho, ¿verdad? Pero yo considero, hermanos, que como cristianos tenemos que quitar ese pensamiento. Porque eso es antibíblico. Es antibíblico. Esa frase que a veces usamos, de que no hay nada más seguro, solo la muerte, hermano. Y que para ahí vamos todos. Para este tiempo, ¿no? Para este tiempo, ¿no? Vea lo que dice la Biblia, hermanos. El misterio de la transformación. Ya vamos a ver lo que significa transformación, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo, Daniel? ¿Lleva usted tiempo ahí? Lleva mi tiempo, por favor. Porque creo que empecé antes. Ya media. Pero creo que empecé antes. Por mí mejor. Yo por los demás. 1 Corintios 15:51. He aquí, os digo un misterio. ¿De qué estamos hablando? Del misterio. Ya vimos el misterio de la muerte. Y tenemos que profundizar más. Pero hay una introducción nada más. Os digo un misterio. El misterio de la transformación. He aquí. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Según lo que estamos hablando ahorita, hermanos, ¿cómo me puede traducir usted en palabras ticas? No todos dormiremos. ¿No todos? Porque no todos vamos a morir, pero vamos a ir arrebatados. No todos vamos a morir. Entonces quitemos esa idea de que, pastor, solo hay algo seguro, la muerte. Quitemos esos pensamientos, hermano, de nuestra mente, hermano, que no hay nada seguro, solo la muerte. Para ahí vamos todos, pastor. Pero buscamos esto, ya tengo la palabra, se me va a adelantar. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero eso sí, todos seremos transformados. ¿Y qué es transformados, pastor? Ese es el tema. De eso vamos a hablar, el misterio de la transformación. Buscamos esto al lenguaje tico. Y aquí os digo un secreto: no todos moriremos. Lo que acaban de decir ustedes, no todos vamos a morir. Pero eso sí, todos vamos a ser transformados, aún los que murieron. Porque dice la Biblia, hermanos, que los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo, o realmente lo que la Biblia dice es, los que durmieron en Cristo serán levantados al sonar de la trompeta. En un abrir y cerrar de ojos serán arrebatados juntamente con nosotros para recibir al Señor. ¿Dónde? En las nubes. Acá, hermanos. No todos vamos a morir. Yo no sé si usted se alegra, hermano. Yo sí me alegro, hermano. Yo sí me alegro, hermanos, que nos tocó la generación que no veremos muerte.
Si ya la rayita está antes de que el Señor venga, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero la última generación que somos nosotros, hermanos, la generación de la iglesia novia, de la iglesia arrebatada, no veremos muerte. No vamos a morir. Ni por enfermedad, ni por cáncer, ni por un accidente, no vamos a morir. Entonces, hay que aferrarse a eso, hermano. ¿O no? Hay que aferrarse a eso y tener fe. Y si alguno muere, bueno, ya estaba establecido así por Dios, hermano. Pero como iglesia novia, hermano, tenemos que, y como iglesia que está siendo preparada para ser arrebatada, tenemos que tener eso claro. No todos vamos a morir. Algunos sí, pero no todos. Yo quiero ser de los todos, hermano. ¿Usted no? Yo quiero ser de los que no mueran, aunque algunos mueran. O como dice ese pasaje, caerán 1000 y 10,000, caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, mas a ti no llegarán. Pues hermano, yo no soy usted, yo me quedo con esa promesa. Yo me quedo con esa promesa. Sí, hay personas, aún de aquí, hermano, que estuvieron con nosotros, hermano, que partieron, que Dios los llamó a su presencia. Sí, porque hey, es la ley de la vida. Pero como están los tiempos, hermano, y la venida del Señor cada vez más cerca, hermano, yo quiero aferrarme a esa promesa, que no voy a morir, que vamos a ser arrebatados. Pero eso sí, todos seremos transformados. ¿Quiénes? Los que una vez aceptamos a Cristo en el corazón. Los que una vez nacimos por segunda vez. ¿Quiénes, hermano? Los que formamos parte de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos los nacidos de nuevo. Entonces no todos vamos a morir, pero sí seremos transformados. Denis, perdón. Pastor, perdón, yo notaba también de que hay un dicho muy común aquí en Costa Rica que dice que todos somos de la muerte. Ese es el dicho, Y no me acordaba yo. creo que eso está muy mal porque la Biblia dice que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros somos de Cristo, somos de la vida, porque usted está plasmando ahorita, ¿verdad? Aferrarnos a la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Vida, no muerte, ¿verdad? Entonces, decir que somos de la muerte es una afirmación muy que hay que quitarle la boca. Antibíblico, que decía yo. Sí, hermano, vamos a ver, no culpo a nadie si a veces todos hablamos así, es un lenguaje popular, un lenguaje tico. Pero vuelvo y repito, son dichos, son expresiones, hermano, que debemos de quitar, hermano. No somos de la muerte, es que somos de la muerte. Y para ahí vamos, no, hermano. Ahí está claro, no todos moriremos. ¿Estamos claros ahí, verdad? Pero eso sí, todos seremos transformados. Sí, todos seremos transformados. Y eso quiero que hablemos hoy, del misterio de la transformación. ¿Qué es transformación, hermano? No estamos hablando de Transformer, aquella película, no. Del Strong, del griego 236, original, ahí está, la palabra alash en griego, hacer diferente, transformar, cambiar, mudar. Transformar significa hacer cambiar de forma a alguien o algo. Y eso es posible, hermano. Y eso es posible. Pero solo Dios lo puede hacer. El único que puede cambiar a una persona es el Espíritu Santo. El único que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Por eso yo le digo, hermano, no importa su situación, congréguese. No importa lo que usted esté pasando, congréguese, reciba palabra, porque lo que te va a cambiar es el Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De la revelación. ¿Y cómo se obtiene la revelación? Por la palabra. Y usted dice que yo a veces no lidio mucho con las personas, como usted que siempre está aquí. Yo normalmente como pastor estamos lidiando con los que no vienen, con los que les cuesta venir, con los que, ¿verdad? No reciben palabra, porque hermanos, si usted no se sienta a recibir palabra, perdón, pero no hay consejo que valga. No hay palabra que valga, no hay consejo que nosotros como pastores le podemos dar si no tiene el consejo de la palabra, si no recibe el consejo de la palabra. Entonces, hermano, lo hemos hablado aquí con algunos, bueno, aquí no, en general, ¿verdad? Para
para que no, en general. Hemos hablado con matrimonios, hermanos, que están a punto de divorciarse, a punto de la separación, donde hay una mujer que nos ha dicho, no, pastor, yo con este hombre no quiero nada, no quiero absolutamente nada. Y nosotros le decimos, bueno, pero Dios no es un Dios de división, Dios es un Dios de unidad, Dios no está para dividir, no está para separar, Dios es un Dios de unidad. Sí, pastor, está bien, pero este no. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Pídale a Dios que se lo cambie, que se lo transforme, que sea un hombre nuevo. Pero no le estamos diciendo que se busque otro. Cuando decimos que tu esposo sea un hombre nuevo, no le estamos diciendo que se busque a otro. Le estamos diciendo que Dios lo cambie, que Dios el mismo, pero que Dios lo toque, lo cambie y lo transforme. Y hemos visto casos, donde Dios sí cambia a esa persona, donde ese matrimonio Dios lo estableció, pero porque cambiaron él o ella. Porque también pasa con una mujer. Nos vamos a pedirle a Dios que la misma, pero cambiada, renovada. No se vale aquello, pastor, mi esposa tiene 40 años, yo la voy a cambiar por dos de 20. No. Es que te la cambie, pero como tiene que ser, como Dios manda. Transmutar algo en otra cosa. Transformar, alterar, cambiar, variar, modificar, mudar, trocar, desfigurar, desvirtuar, distorsionar, reformar, restaurar, elaborar, industrializar. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, ¿no? ¿O no? Como dice aquella canción, un día llorando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. ¿De qué trata esa alegoría? ¿De qué trata esa parábola? ¿De qué trata esa reseña? ¿Quién se recuerda? Dice que un hombre venía y que el Señor le habló y que dijo, baja, desciende y ve a dónde, a la casa del alfarero. ¿Se acuerdan? ¿Sabe cómo se llamaba la iglesia cuando el apóstol vino a Costa Rica? El pastor de antes. Es una anécdota, sé que le gustan las anécdotas. Cuando nosotros llegamos a Tibás en el 2002, estuvimos con un pastor antes del apóstol Juan Castillo. Estuvimos como 3 años, sí, 3 años, del 2002 al 2005. Pasó lo que pasó con el pastor, hermano, después le cuento, pero resulta que cuando llegó el apóstol, una de las primeras cosas que hizo fue cambiar el nombre a la iglesia, porque la iglesia se llamaba la casa del alfarero. Y es bíblico, y está ahí, y hay iglesias que se llaman así, gloria a Dios, qué lindo. Pero el rema o la revelación que el apóstol Juan llegó, cuando llegó a Costa Rica, donde era pastor, lo primero que hizo fue cambiar el nombre. Porque si no les cambia el nombre, van a seguir ustedes en formación, en transformación, y no van a crecer, no se va a desarrollar esto como iglesia, porque va a estar el trato y el trato y el trato y el trato. ¿Por qué? ¿De qué trata la reseña o la parábola de la casa del alfarero, no? Cuando dijeron a Jeremías, desciende, baja o ve a la casa del alfarero y ahí te voy a mostrar, te voy a hacer escuchar mis palabras. Una alegoría, ¿no? Una alegoría. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Quién recuerda? Dice que él descendió y vio ahí al que trabajaba ahí, al alfarero, ¿no? ¿Y qué hacía el alfarero? ¿Qué hace un alfarero, hermano? Agarra vasija, ¿verdad? Perdón, barro. Moldear. El barro, hermano. ¿Sí lo han visto? Sí, pastor, en la película La sombra del amor. ¿Qué hacía, hermanos? Agarraba la vasija, hermanos. Bueno, agarraba el barro, lo mojaba con agua, que es la palabra, ¿verdad? Y lo ponía en la rueda y vuelta, y con las manos. ¿Se ha visto, verdad? Iba formando la vasija. Pero cuando ya estaba formada, casi formada, hermano, llegaba el Señor y decía, ¿no? ¿Qué hacía, hermano? La desbarataba, la deshacía y volvía a hacer otra. A su gusto. Por eso Romanos dice, hermanos, que de una misma masa o de un mismo barro, el Señor puede hacer vasijas de honra y vasijas de deshonra. Unas para honra, para gloria y otras para destrucción. El alfarero, hermano. El alfarero.
la misma masa, del mismo barro, hacía una vasija nueva, pero era la misma esencia, tu misma sustancia, tu misma esencia, Dios la va a cambiar. Esa naturaleza pecaminosa, Dios la va a transformar en naturaleza divina, la esencia de Dios, para llegar a ser imagen y semejanza de aquel que nos creó. Denle un aplauso, al Señor. Entonces, en Génesis 1 vemos como Dios creó al hombre, pero en Génesis 2 dice que Dios lo formó. Una cosa es crear y otra cosa es formar. Y desde que venimos al Señor y nos inscribimos, hermano, en el ejército de Dios, desde que le entregamos la vida al Señor, desde que nos matriculamos, hermano, en el caminar cristiano, como decía Davis, en el camino, la verdad y en la vida, Dios empieza a transformar nuestra vida, a cambiar nuestra vida a su manera. Y ya cuando sentimos de que estamos formados, de que somos vasija, y de un pronto a otro llega el Señor y dice: no, así no me sirves. Nos destruye, espiritualmente hablando. Nos mata espiritualmente hablando, pero con esa misma masa, con esa misma sustancia, vuelve a ser otra, y somos nosotros cuando Dios nos cambia y Dios nos transforma. Amén, hermano. Ese es el misterio de la transformación. Bueno, parte del misterio de la transformación, porque esto son diferentes procesos, diferentes glorias, como vimos pasada, las 12 glorias, diferentes glorias, hermano, para alcanzar la transformación definitiva, la última transformación, que es cuando en un abrir y cerrar de ojos, donde esto corruptible, que se corrompe, pasa a ser incorruptible, que no se corrompe. Ahí es la transformación. Pero para que eso se dé, para que esa transformación se dé, hermano, esa última transformación, tiene que haber varias transformaciones. Entonces, mi hermano barro, barrito, ahí estamos, hermano, y el alfarero, hermano, dale, la vuelta, pero hasta que él nos forme como a él le gusta. ¿Ves? Pastor, podríamos decir que hay entonces 3 transformaciones: al espíritu, al alma y al cuerpo. Digamos, desde este punto de vista, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Conocimos a Cristo y nos devolvieron la vida en el espíritu. Esa es la primera. Al alma, cuando, ¿verdad?, recibimos a Cristo y comienza el proceso de Dios, el agua, la palabra, lavarnos, ¿verdad?, purificarnos esa alma, ¿verdad?, para prepararla para el cuerpo para el Señor. Y de último, la que se acaba de mencionar, la que es del cuerpo, que es cuando vamos con el Señor, que nuestro cuerpo corruptible va a ser formado uno incorruptible, que menciona el apóstol Pablo. Amén, así es, la transformación del cuerpo. Porque dice la Biblia que carne y sangre no heredan el reino. Pero lo hablaba un día con una hermana, al final, como el cuerpo de Jesús tenía cuerpo, carne y tenía hueso. Si no, pregunté a Tomás, el que no creía. Creo que yo traje, pero no lo va a hacer. Cuando es el otro miércoles o el domingo, no sé. Pero ya estamos contra el tiempo, quiero respetar el tiempo. Pero así es, hermano. Lo que dice de ella. Primero el alfarero, hermanos, nuestro espíritu. Luego nuestra alma, que es la que más cuesta, hermanos, que es la que más cuesta, pues por eso somos pastores del alma, padres del alma. Espirituales, padres espirituales, pero del alma. Porque el Padre espiritual de lo celestial, de tu espíritu, ese es el Señor, ¿verdad? Pero así es. Y después el cuerpo, hermanos. ¿Cómo el cuerpo, hermanos? Por medio de una enfermedad. Hay enfermedades que no son enfermedades de muerte, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y lo hemos visto y lo estamos viendo. Y como Dios, hermano, cuando decía el pastor, cuando Dios nos sana un cuerpo, es porque está purificando un alma. Eso que decía él. El almita está en la mesita ahí del alfarero. Pero sí me llama la atención, hermano, que cuando Dios está formando la vasija, hermano, dice que el alfarero, que es Dios, la echó a perder en sus manos. Dice así, ¿verdad? Pero que esa misma masa, hermano, volvió a ser una a su gusto, como a él mejor le parecía, no como a nosotros nos parece, como a él mejor le parecía ser. Hizo otra vasija, pero con la misma masa, o el mismo barro. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Nadie pone vino nuevo
en odre viejo. Tiene que haber una transformación, tiene que haber una renovación de nosotros como vasijas. De barro, sí, vasijas de barro, pero con tesoro adentro. Pues somos vasijas de barro, ¿no? Que nos quebramos fácilmente, pero lo que cargamos adentro, hermano, lo que cargamos adentro, la presencia de Dios, hermano, la imagen y la semejanza de Cristo. Es divino lo que traemos, como el arca, ¿verdad? Dice que el arca, hermanos, el arca de la presencia dice que era de madera de acacia, era de madera, pero recubierta de oro. La humanidad de Cristo es la madera, pero su divinidad en oro. Así somos nosotros, vasos de barro, vasijas de barro, pero con tesoro adentro. Amén, hermano. ¿Tito? Pastor, y aquel pasaje en el libro de Lucas 24:29 que dice que cuando Jesús estaba resucitado y los mismos discípulos no creían, que le dicen: tócame las manos, pálpame los pies, y comieron con ellos para ver quién estaba vivo y era resucitado. Ahí está. Lucas 24:29. Ahí está, por lo que nota. Lucas 24:29. Se me adelanta, Pito. Se me adelanta. Ahí está. Nadie puede echar vino nuevo en odres viejos. Y nadie, decía la Biblia, nadie pone remiendo nuevo en paño viejo. Entonces, para que el Señor, hermanos, nos sane, tenemos que cambiar. Para que el Señor nos use como vasijas, tenemos que ser nuevas vasijas, nuevos vestidos. Vuelvo y repito, nadie pone, Jesús lo dijo, nadie pone remiendo viejo en vestido nuevo. O al revés, ¿no? Nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo. Tiene que ser nuevo. Tiene que haber una transformación. Transformación del corazón. Y sucedió que cuando él volvió la espada para dejar a Samuel, ¿qué dice? Dios le cambió el corazón. Como pastor, una transfusión a pecho abierto, a corazón abierto, una cirugía divina. Otra cirugía, le cambió el corazón. No dice la Biblia que él va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. No carnal, de carne, sensible a la presencia de Dios, sensible a las cosas de Dios, sensible a la necesidad, sensible, hermano, a la misericordia, sensible. Él va a hacer un cambio, hermano. Él tiene, si no lo ha hecho, Dios lo va a hacer y lo va a hacer. Pues nosotros no somos Faraón. Dice Faraón que cada día él endurecía su corazón. Hasta el punto que el corazón, hermano, de Faraón, hermano, se endureció como una piedra. Y después dice que Dios lo endureció. 3 estados del corazón de Faraón. Primero dice que iba a endurecer su corazón. Después que Dios se lo iba a endurecer. Y por último dice que el corazón de Faraón se endureció como si fuera un órgano que pensara por sí solo, sin la voluntad de Faraón, aunque esa era la voluntad de él. Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron en aquel día. Yo no sé si usted creo que Dios me cambió el corazón, ¿no? Porque ahí está la renovación. La renovación de nuestro espíritu, dice la Biblia, que seamos transformados de gloria en gloria, de poder en poder. Amén, hermano. Entonces, transformación. Otra cosa es transfiguración. ¿Se recuerdan en el monte que Jesús se transfiguró? Otra cosa es, hermano, cuando hablamos, ¿se acuerdan? La transustanciación y la no me recuerdo, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan? Que cuando el cuerpo y la sangre entran en nuestro cuerpo, a partir de ahí es el cuerpo de Cristo. Mientras esté afuera de mi cuerpo es pan y vino. Pero en el otro lado, ¿verdad? La tradición, lo que se enseña, hermano, es que desde el momento que lo bendice el sacerdote, bendice el pan y es el cuerpo de Cristo y lo guardan en la sacristía. No, nosotros creemos que es hasta que entre a nuestro cuerpo. Transustanciación. Son cosas diferentes. Amén. Pero que se transforma, hermano. Que cuando nosotros venimos y comemos del pan y del vino, ahí es uno de los pasos, o los primeros pasos para esta transformación.
Amén, hermano. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Que Dios nos cambie el corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por tu palabra, por tu revelación, por tu verdad, Señor. Gracias, papito lindo, porque hoy nos enseñaste, Señor, el misterio de la transformación, Señor. Y el misterio, papito lindo, Señor, que no lo van a entender solo a los que ha sido revelado, papito lindo, Señor, de que no veremos la muerte, Señor. De que nuestro destino no es la muerte, papito lindo, Señor. Y que si algo tenemos seguro es la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, papito lindo, porque los que nacimos 2 veces, Señor, solo vamos a morir una vez, Señor. Pero aún mejor todavía, Señor, porque nosotros de la última generación no veremos la muerte, Señor. No veremos la muerte. No todos moriremos, no todos dormiremos, pero sí seremos transformados. Gracias por esa verdad, papito lindo. Gracias, Señor, porque tú estableciste este tiempo para nosotros, Señor, para no ser de los que veamos muerte, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.